de todo lo que es la enfermedad cardiometabólica y de lo que es también el desarrollo de las enfermedades, porque ya no estamos tan estrictos como antes. Vamos a empezar un poco a hablar de lo que es, lo que es fenotipo, por qué fenotipificamos a nuestros pacientes. Eso nos hace mucha referencia a lo que el paciente trae consigo, qué es, que, o sea, cómo somos, en qué ambiente lo vamos desarrollando, en qué estamos, qué hemos sido expuestos y a qué estamos expuestos actualmente. Eso representa nuestra epigenética, nuestro estilo de vida, de cómo vivimos, y toda esta conjunción de situaciones hace que nosotros podamos de alguna manera no solamente realizar un tratamiento más abocados a las causas de sus enfermedades, sino también poder predecir evoluciones o predecir los resultados de las estrategias terapéuticas que vayamos aplicando en los pacientes, ¿no? Por eso esto se relaciona mucho con lo que es la medicina de precisión. La medicina de precisión es esta forma de, en cierta manera, de estratificarlo a los pacientes en base a biomarcadores, sus características clínicas, sus bases moleculares, para permitir de esa manera personalizar más los tratamientos y los métodos diagnósticos y la búsqueda de otras enfermedades. Es lo más parecido, lo que más podemos acercarnos, es un paso intermedio a lo que sería la medicina individualizada, no llegando a ser tan fuerte como eso, pero bueno, lo que nos ayudaría es a poder de alguna manera ver cómo el paciente, o por lo menos predecir cómo el paciente puede o no responder a algún tipo, a los fármacos, a los cambios de estilo de vida, qué podemos esperar o qué otras patologías podemos ir a buscar en nuestros pacientes para poder optimizar más que nada eh, la salud en total. Sabemos muy bien que todo lo que es el tratamiento de diabetes ya no es estático, el paciente va cambiando continuamente. Y este tema de que la diabetes no es estática va más allá de los fenotipos. O sea, la diabetes en sí no es estática, pero a todo eso, si se juntamos con los fenotipos del paciente, o sea, características propias del paciente, ya hacemos que cada paciente tenga una diabetes u obesidad, porque también lo mismo son paralelas, totalmente independiente. Cada paciente tiene su propia obesidad y su propia diabetes, y si bien generamos patrones, tenemos que evaluar en cada uno cuál es la raíz de su patología. Antes hablábamos, no voy a hablar de esto, pero de lo que era lo más común, que era dividir a los pacientes en dos tipos de diabetes: la tipo 1, que es un paciente que no tiene ninguna secreción de insulina; el tipo 2, que puede estar en adultos, jóvenes, incluso en niños obesos, ya más relacionados con la obesidad, el sedentarismo, más poligénico que la diabetes tipo 1, más hereditario, más de causa hereditaria. Y bueno, con mayor frecuencia y más relacionado a otras enfermedades, como son enfermedades metabólicas asociadas, más enfermedades metabólicas, la tipo 2, y más enfermedades autoinmunes, la tipo 1. Pero ahora ya esto nos quedó muy corto, todo esto ya hoy por hoy empezó a armar listas enteras de otros tipos de diabetes, los MODI, que son las diabetes del desarrollo em, tempranos, y que a veces no requieren insulina. En el de Zika tenemos un MODI 3 diagnosticado, que lo diagnosticó de Dios, y posiblemente ahora venga el hermano, que es un hombre joven que tiene mucho componente, mucho daño de órgano, que no debería suceder un MODI, pero se evolucionó tanto, vino después de 20 años, que recién ahora le hicimos el diagnóstico y ya está con retinopatía, enfermedad cardiovascular, tiene mucho relacionado a esta patología, en el cual la etiopatogenia es más genética y es familiar, o sea que ahora hay que estudiar al hermano, al hijo, empezar a buscar un poco de eso. Y es un paciente, por ejemplo, es un MODI 3, así que no se le puede dar inhibidores LGT2, porque el MODI 3 es un fenotipo eh, que causa glucosuria, con lo cual cuando vino estaba con inhibidores LGT2 y con mucho malestar, y hasta prácticamente podría ser medio descompensado. Y bueno, en el caso mío, yo justo tenía una señora de Dios, que es Alejandro de Dios, que es quien se ocupa de Modi en el clínicas, y ajustamos, y solamente tiene que estar con
glibenclamida o glimepirida. No le sirve ni insulina, nada, nada más que eso. Y después, bueno, tenemos los otros, eso le comenté porque seguramente igual seguramente va a andar por ahí, pues yo le mandé hacer todos los estudios cardiológicos, así que seguramente a alguien le va a tocar ir viéndolo a él, porque ya está dentro del sistema. Y después, bueno, tenemos los síndromes genéticos, que muchas veces cursan con algún grado de insulinoresistencia o un cambio en la secreción de insulina o disminución de la secreción de insulina, como son el síndrome de Turner, Klinefelter, los síndromes de Down, los Prader-Willi, las enfermedades del páncreas exócrino. Tenemos también algunas endocrinopatías que se relacionan también con resistencia a la insulina. Es también muy común, bueno, los virales, la rubiola congénita, el citomegalovirus, algunas enfermedades del páncreas, tanto endocrino como exócrino, el cáncer, los cánceres de páncreas. Podemos llegar a tener la hemocromatosis. Hay una paciente también con hemocromatosis que tiene una diabetes relacionada a eso. Y bueno, y los fármacos que obviamente pueden exacerbar alguna insulinoresistencia y son a veces de uso muy común en los pacientes, o que alteren la función de la célula beta. Por eso, cada paciente, o sea, tenemos muchos fenotipos en general, y a la vez nos aparecen en consultorios pacientes que, si bien tienen una clasificación típica o nos diagnostican diabetes tipo 2, son pacientes que tienen características muy parecidas de un diabético tipo 1, son a veces muy jóvenes, debutan en forma muy, muy fuerte, o sea, debutan con una descompensación diabética marcada, y cuando se los hacen los anticuerpos dan negativo, entonces el diagnóstico es una diabetes tipo 2, pero fenotípicamente es muy agresivo, que nunca son jóvenes, incluso no son obesos, requieren insulina y requieren intensificar el tratamiento rápidamente, de la misma manera que tenemos pacientes diabéticos tipo 1. Yo tengo un paciente diabético tipo 1 que está con análogo GLP-1 por obesidad. Es un chico que tiene insulinoresistencia, o sea, eh, y no queda otra, porque ahora está viendo muchos pacientes diabéticos tipo 1 con obesidad y requieren los dos tratamientos. Y, y bueno, entonces tenemos esa variabilidad, la tenemos que ir viendo porque los pacientes están siendo impactados por muchísimas otras cosas y necesitamos empezar a tratarlo. Por eso se empieza en España a hablar una nueva clasificación, que es a hablar de los fenotipos para poder estadificar a los pacientes en tanto clínicos y en estadios. ¿Y por qué vamos a fenotipicar a los pacientes? Principalmente porque al paciente no le pasa una sola cosa. El paciente no solamente tiene una alteración en la célula beta, sino que, como puede ocurrir en un paciente que puede ser un diabético tipo 1, puede tener una alteración en la célula beta, no produce insulina, pero a la vez tiene una anomalía en la función del tejido adiposo y puede tener algún aumento de la insulinoresistencia. Otros tienen más disminución de las incretinas, también baja la sensibilidad a la insulina en el hígado y músculo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo cómo vamos a generar el tratamiento. O sea, hay veces tengo pacientes diabéticos tipo 2 muy delgados, o sea, y el tratamiento de inicio tal vez no lo pienso como una metformina, porque tal vez no tenga mucha insulinoresistencia ese paciente, y tal vez podría orientarme más a pensar que puede haber una disminución de la actividad incretina y darle un inhibidor de PP4, y bueno, y vamos viendo cuando pensamos que puede haber alteración en la inmunidad, o en los pacientes obesos donde tenemos algún cierto grado de inflamación. Entonces vamos a ir viendo la sarcopenia, obesidad y sarcopenia, hígado graso, sarcopenia y obesidad, que también ahí hablamos un poco de la parte de la sensibilidad a la insulina, hígado y músculo. Entonces, todo eso vamos a ir buscando porque de acuerdo a eso tenemos que optimizar el tratamiento. Y vemos 4 grandes fenotipos, que son los que vemos habitualmente en el consultorio, los más comunes: los déficits graves de insulina, más allá de la diabetes tipo 1, estaría dentro de este grupo, pero el déficit grave de insulina, por ejemplo, algún diabético tipo 2 con anticuerpos negativos, pero que le pedimos un péptido C y no tiene nada. Entonces, sabes que no tiene insulina, no tiene secreción de insulina, es joven, es delgado, no es diabético tipo 1. Y entonces ahí ya vemos que nos orientamos enseguida a buscar alguna retinopatía, alguna complicación microvascular.
los pacientes que tienen una resistencia grave a la insulina son pacientes que a veces pueden tener incluso sobrepeso, pero uno le mide la cintura y es una cintura realmente grande, tiene triglicéridos, tiene dislipemia, tiene otros valores, tiene algún grado de nefropatía temprana y de enfermedad cardiovascular, más relacionado con eso, un perfil más metabólico. Después, bueno, y las leves que son las que a veces vemos la leve asociada con la obesidad, pacientes mm, ya con un índice de masa corporal en más de 35 y que ya por la misma obesidad es la diabetes. Y a veces incluso a veces debutan con 10 de hemoglobina glicosilada, o lo vemos con 10 de hemoglobina glicosilada, ponemos una metformina y a los 3 meses está con 6. Y tal vez con metformina 850 dos veces por día, o una vez que no le pongo tan poca dosis, pero a veces vienen con una sola dosis y me muestran el debut y me muestran los 6 meses, y bueno, más relacionado a obesidad. O los de tercera, ¿cuántas les tocan a algún paciente 70 y pico de años? ¿Y cuántos años hace que es diabético? 15. ¿Y con qué está? Con metformina. Y está con 6, con 7 de hemoglobina glicosilada. O sea, es diabético, sí, ya por definición. Pero hace 15 años y nunca progresó. Bueno, usted tiene una diabetes asociada a la edad y es leve. Entonces, bueno, estos fenotipos uno lo va viendo y nos cambia también nuestro, nuestras exigencias en cuanto a buscar qué tipo de hemoglobina glicosilada buscamos, qué tan glucocéntrico nos ponemos entre comillas, sino en realidad que ahora hay que buscar, cuanto menos buscar la parte glucocéntrica, sino la variabilidad glucémica, otras cosas, y cómo vamos a ir esperando, qué complicaciones podríamos esperar de estos pacientes. En este año se empieza la Sociedad Española de Medicina Interna, arma con un poquito el tratamiento de diabetes y diabetes de acuerdo a esto, y bueno, habla lo mismo que se habla todo el tiempo, de que más allá de que del objetivo de la hemoglobina glicosilada, confirmar la diabetes, la obesidad, tratar los dos, modificar el estilo de vida y siempre tratar de elegir medicamentos que sean con algún beneficio cardiovascular. Los análogos, si vemos obesidad, inhibidores del SGLT2 si vemos insuficiencia renal, o los dos si vemos las dos cosas ya muy progresadas. La metformina sigue siendo de uso, obviamente, eso es una droga que es noble, es barata, es accesible, entonces es una droga que no nos cuesta mucho ponerlo. Después va viendo lo mismo que vamos sabiendo, de acuerdo a eso, si yo veo que tiene mucho riesgo cardiovascular, enseguida alto y muy alto riesgo, ya enseguida lo primero que busco son estos medicamentos que son con con un beneficio, y me va a definir mucho qué elija o no. Si me oriento más por un lado con un paciente que tenga una obesidad metabólicamente, como que sea una persona con sobrepeso, con mucha insulinoresistencia, que tenga insuficiencia renal, entonces ahí me voy guiando, incluso puedo poner los dos medicamentos, si puedo, sería fantástico a veces usar los dos, estaríamos haciendo como el mejor tratamiento. Después, bueno, vamos evaluando de acuerdo a la insuficiencia renal, si tiene, en cuanto a sobrepeso y obesidad, lo que mejor de nuestros análogos GLP-1 siempre es la semaglutide en primer lugar, y después la tirzetapide, que nosotros no lo tenemos. En un segundo escalón está la liraglutide y la dulaglutide. El tema con la dulaglutide, que el efecto en peso es más o menos, tiene buen efecto antidiabético, es un medicamento, es el Trulicity, se usa semanalmente, también inyectable. No es tan potente tal vez como la semaglutide, y tampoco como la liraglutide, no es igual de potente, pero tiene algún efecto sobre el descenso de peso, en cierta manera puede ayudar, no sé si, no lo pondría como descenso de peso solo. Y después, en caso de los pacientes ancianos, ver la fragilidad para el uso de los inhibidores SGT2. Los inhibidores SGT2, sabemos que los ancianos frágiles hay que tener hay que tener cuidado, tratar de evitarlos, y en estos pacientes ya poder elegir algún tipo de inhibidor de PP4, algo que se pueda manejar bien, y obviamente cuando usamos insulinas, tratar de usar las insulinas que menos riesgo de hipoglucemias tengan, que nos den un patrón más homogéneo, como para tratar de evitar algún evento que pueda caídas o algún evento de hipoglucemia que pueda deteriorarlo más. Así que bueno, más o menos esto de que
de personalizar el tratamiento es lo que hacemos continuamente nosotros. Esto es el mismo protocolo que vamos teniendo nosotros en cuanto a si tenemos que bajar un solo punto de la hemoglobina glicosilada, usamos un medicamento, si tenemos que bajar 2 puntos, ya vemos los análogos GLP-1 como bastante potentes, la semaglutida es muy potente como antidiabético. Y acá habla de hemoglobina glicosilada mayor a 10. En realidad usamos insulina cuando el paciente está descompensado, pero hoy tenemos mucha batería de pacientes de medicamento. Entonces, a veces con hemoglobina mayor a 10, si el paciente es adherente, incluso si uno considera que casi baja un punto de la hemoglobina glicosilada, cada medicamento por lo menos podemos darle cuatro fármacos. Tenemos la metformina, tenemos un inhibidor de la DPP4, un análogo de SGLT2, y aunque mucho me gusta alguna sulfonilurea, y podemos bajar, hoy por hoy se puede llegar a bajar una hemoglobina de 10 sin usar insulina, pero si no empezamos a insulinizar, si tiene un síntoma catabólico, sin hablar, empezamos con una insulina basal, sin dejar nunca los hipoglucemiantes orales, excepto la sulfonilurea que se sacan, siempre dejamos todos los hipoglucemiantes, en especial estos cardioprotectores, ¿no? La insulina se da tanto con metformina, se da con inhibidores de PP4, se da con análogos y se da con inhibidores del GT2. Con todo se puede dar la insulina, así usamos menos insulina, menos aumento de peso y vamos ayudando a descomplejizar un poco, tratamos de insulinizar o sea, lo justo, como este, para no impactar tanto en el peso. Y después, bueno, eso en cuanto a diabetes, bueno, saber un poco las progresiones y saber lo que nos espera. Paciente tal vez como muy agresivo en su diabetes, lo primero que tenemos que buscar es eso, la enfermedad microvascular, enfermedad, las retinopatías. Eh, y después vamos a la parte de obesidad, que como le dije va junto con el tema de diabetes. En obesidad también tenemos fenotipos. Los fenotipos de obesidad siempre está discutido si existe el obeso metabólicamente sano. Y existe esa discrepancia en decir si la obesidad es una enfermedad o es un factor de riesgo, ¿no? Siempre está esa discusión de que a veces lo toma como un factor de riesgo y en realidad sí es una enfermedad, pero hasta qué punto contribuye a todo esto de cambiar el estatus del paciente. Los fenotipos en obesidad se dividen en cuatro, son bueno, el fenotipo que no nos toca a nosotros, metabólicamente sano con un peso adecuado, eh, que no nos impacta tanto, bueno, por lo menos yo no lo veo, pero puede tener una enfermedad igualmente cardiovascular, pero no relacionada en este caso a este fenotipo. El metabólicamente enfermo, pero con un peso adecuado, y los pacientes que tienen obesidad, pero se comportan como metabólicamente sanos, y los pacientes con obesidad y metabólicamente enfermos. ¿Qué es lo que diferencia un metabólicamente sano de un enfermo? No se usa más que nada los mismos parámetros para síndrome metabólico. Digo que un paciente es metabólicamente sano cuando tiene uno o no tiene ningún tipo de los lineamientos para cumplir con uno de los criterios de síndrome metabólico. Si el paciente tiene hipertensión o diabetes ya no lo es, si tiene unos triglicéridos más de 150, un HDL menor a 50 en mujeres o 40 en hombres también ya no lo es, la hipertensión o tratamientos médicos con hipertensión o hipertensión tampoco. Ya con 2 criterios del síndrome metabólico, ya el paciente es metabólicamente enfermo. Hacemos mucho hincapié también en lo que es perímetro de cintura, para definir lo que es obesidad o no obesidad abdominal. Y hay muchísimos estudios que lo que van Romy, buscando, sí, Romy, una pregunta. Las siglas esas que tenía esas, ¿qué son? eso. ¿Las siglas a qué corresponde? Perdón. Las siglas, uno es, NW, esas. claro, metabol, no, o sea, hay varias siglas, en realidad yo las junté así, pero uno que habla dice em, peso normal, normal weight, Ah, metabólicamente claro, es healthy, weight. Sí. claro, y Ah, unhealthy, ya entendí, normal weight, metabólicamente unhealthy, es igual, ya hice entendí. 200 Sí. diapositivas, pues saqué 200 porque en realidad llega un momento que se hace todo un nudo.
Entonces traté de Sí, ir simplificando y quiero que por lo menos queden un poco de... tuve que darle tratar de forma. armarlo un poco de la forma, porque cada estudio va usando sus siglas, entonces tenés que Sí, en cada estudio ir viendo, porque cada uno usa sus bárbaro. siglas, y Sí, sí, es un lío. perfecto. Después hay estudios que te dividen obesidad por un lado y sobrepeso por otro. Entonces, Sí, eh, sí, y sus criterios, los criterios, entonces como que no puedes llevar a un, puedes generalizar un poco, pero no puedes tener un patrón muy definido en todos los estudios, como que no claro, manejan las el mismas mismo cosas. lenguaje. Ujú. Exactamente. Mil disculpas. No, 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 sí. eh, por ejemplo, hoy este estudio de la obesidad abdominal, de los fenotipos, es con circunferencia de cintura. O sea, la obesidad es definida por una circunferencia de cintura. Eh, Después, bueno, el de fenotipo obesidad y sobrepeso en pacientes por menopáusicas, ahí divide obesidad por un lado, sobrepeso por otro y normopeso por otros, y cada uno va dividiendo. Después hay otros estudios que van haciendo seguimientos para ver en qué momento eh, la obesidad, porque buscan eso, ver en qué momento la obesidad fenotípicamente, o sea, metabólicamente sana, se convierte en una obesidad metabólicamente dañina. Entonces empiezan a, entonces cada estudio son muy complicados, pero voy a tratar de hacer algo para que no sea aburrido, y porque si no, en un momento cuando lo empecé a leer, se volvía todo muy engorroso. Entonces lo empecé a tratar de agarrar los estudios e ir poniendo en tableritos. El metabólicamente saludable y sobrepeso directamente lo sacamos, no son pacientes, si bien está fenotípica, no son pacientes que sería un fenotipo nada, o sea, neutro en la parte mía metabólica. O sea, si un paciente lo va a pisar mi consultorio, tal vez la enfermedad cardiovascular o algo tenga que ver con otra cosa, más genético o algo, pero no tendría tanto que ver conmigo. Pero el que a mí me importa, por ejemplo, el paciente que es metabólicamente saludable, pero tiene un grado de sobrepeso y obesidad, por ejemplo, sé que tiene más riesgo de diabetes, pero en este caso la diabetes se relaciona más a obesidad y sobrepeso, también tiene más riesgo cardiovascular, pero a la vez tiene menos riesgo cardiovascular que aquel que es metabólicamente enfermo, pero que no es obeso. Eh, entonces vamos encontrando ciertas cosas, encontrando con los pacientes que son metabólicamente sanos con obesidad, o sea, el obeso solo, que si bien no tiene ningún problema metabólico, ya se encuentra aumento de la íntima media, del grosor de íntima media, se empiezan a encontrar otras cosas que evalúan que en realidad no sabemos hasta qué punto es metabólicamente saludable, y que es un estadio transitorio, que en este estudio de los seguimientos de 12 años dicen que es un estadio transitorio, que 30% de los pacientes nuestros con obesidad, del 15 al 30%, en algún momento son metabólicamente saludables, pero no es un estadio que podamos decir que vaya a permanecer por mucho tiempo, y hay que ir siguiéndolos a ver en qué momento empiezan a desarrollar alguna patología. Y obviamente los pacientes que si bien no tienen obesidad, pero encontramos que no son saludables, o sea que van a tener riesgo de diabetes, incluso más que aquellos que tienen obesidad solo, van a tener un riesgo cardiovascular aumentado, incluso más que aquellos que solo tengan obesidad. Entonces acá vemos que el componente metabólico impacta más el desarrollo de la diabetes y el riesgo cardiovascular que el sobrepeso y obesidad solo. Esto puede haber también un tema de algo de una protección genética que tengan este tipo de estos pacientes. Y por eso ahí está el tema de fenotipicar, porque hay veces cuando ahí le preguntamos los antecedentes familiares, y ahí podemos encontrar son por lo general familias que vienen de obesidad de todas las familias, o sea, son familias de hiperobesos o obesos de larga data. Entonces ahí vemos que como que están más adaptados. Y después, bueno, obviamente los metabólicamente no saludables, con obesidad, ellos, bueno, tienen todo, son los que, obviamente, con índice de masa corporal que iguales que los metabólicamente sanos, tienen tienen igual índice de masa corporal, pero más perímetro de cintura, tienen más grasa intraabdominal, tienen mayor aumento del grosor de íntima media, obviamente tiene un desarrollo de diabetes
que hasta duplica a aquellos que son obesos, aunque sean sanos metabólicamente. Entonces sería el fenotipo, digamos, más agresivo de todos. Pero en realidad lo que vamos buscando con esta fenotipificación es ir viendo si podemos pasar de a un lado, poder ir tratando, bueno, es importante igualmente tratar el sobrepeso y la obesidad, aunque no sean metabólicamente sanos, sí, porque eh, tal vez este paciente en algún momento va a enfermarse. Ahora, si yo tengo, son pacientes diferentes. Hay veces que uno ve a un paciente obeso y que es metabólicamente no saludable. Uno a veces el tratamiento suele ser más agresivo incluso para su obesidad. Uno ya incluso empieza a proponerles bariátrica, o sea, ya empieza a hablar, mira, tu obesidad está, o sea, tu obesidad y este metabolismo o esta enfermedad metabólica que conlleva está muy agresivo, tenés, qué sé yo, 40 años, ya hay diabetes, ya tenemos es medio raro la retinopatía, pero ya tenemos algún grado de alguna lesión, algún engrosamiento de íntima media, ya empezamos a tener hipertensión, ya empezamos a tener cosas que el tratamiento necesitamos que sea más agresivo. No quiere decir que nosotros no, pero tal vez de metabólicamente saludable podemos hacer más hincapié en el cambio de estilo de vida, tratarlo de sacar de obesidad y sobrepeso, ir regulándolo, mantenerlo con un estilo de vida ajustado lo más saludable posible y con eso no nos apura, pero tal vez el mismo índice de masa corporal en otro paciente ya tratamos de intervenir bastante. Y el metabólicamente no saludable, sin sobrepeso y obesidad, este grupo de pacientes eh, suelen ser, la verdad que cuando empiezan a hacer la diabetes y todo eso, suelen progresar un poco más rápido. El no ser saludable metabólicamente es como un factor bastante importante en la virulencia, cuando empiezan a tener síntomas. De hecho, tenemos pacientes que necesitan, bueno, hay varios pacientes con diabetes tipo 2 y sin obesidad y sin obesidad por índice de masa corporal. Pasa que, bueno, yo no tengo la forma de medirle solo a veces la grasa, pero tiene perímetros y cinturas aumentados y le pido fondojo y enseguida tienen retinopatía y son jóvenes y empiezan a tener vasculopatía periférica. Entonces empezamos a ver mucho este metabólicamente no saludable también eh, hay que ser bastante agresivo para mantener los factores de riesgo y los valores lo más ajustados posible. Y bueno, después dentro de los estudios, bueno, este es uno de los estudios, a ver si tenemos acá, que está, bueno, este está bueno este estudio porque habla ya, vea, acá usa otro parámetro, que es el tema de la sarcopenia en la obesidad. O sea, nosotros también tenemos en obesidad el tema de evaluar la obesidad, no solo por índice de masa corporal, sino también por porcentaje de grasa y porcentaje o kilos de músculo. Y vemos que aquellos pacientes que solo tienen sarcopenia sin tener obesidad, si bien pueden desarrollar mayor enfermedad o pueden tener mayor em, ¿cómo se llama? Este más se relaciona con la parte renal, con la tasa de filtrado glomerular, para ver la nefropatía, para relacionar la nefropatía con la obesidad. Es un estudio bastante bueno en cuanto a que habla que la sarcopenia por sí mismo causa un deterioro de la tasa de filtrado glomerular, pero cuando hay una obesidad sarcopénica, eso empeora más allá de la obesidad. Y la obesidad sola, bueno, la obesidad sola se mantiene bastante encuadrada. Sí, me parece que igualmente me falta una diapo, porque este venía con otro anterior. Porque no, este es renal. Entonces me parece que hay que buscar porque esto es de filtrado, entonces filtrado. Para que este tiene. Sí, este más habla de sarcopenia y fitase filtrado glomerular en los pacientes con obesidad sarcopénica, el descenso. Bueno, este es un estudio grande, también, no los voy a matar estudios, les voy a mostrar 2 estudios, 3 estudios, porque lo demás los puse más en el cuadrito. El anterior, aparte no le puse completo el título.
Y bueno, esto es una asociación entre los fenotipos de sobrepeso y obesidad en un grupo de mujeres, es un grupo grande de mujeres posmenopáusicas. Bueno, todos sabemos que la mujer cuando pasa la menopausia ya cambia muchísimo su perfil cardiometabólico, y entonces ya empieza a tener mayor riesgo cardiovascular y bueno, llega a equiparar o hasta superar a veces el riesgo cardiovascular del hombre. Y acá sí también tenemos lo mismas terminologías. Este también habla mucho de lo que es eh, cómo impacta en la mujer en posmenopáusica el riesgo cardiovascular y el tema de la obesidad con la salud metabólica. Y lo que vemos, obviamente, las pacientes con la incidencia de enfermedad cardiovascular, la línea verde siempre son las mujeres que son metabólicamente sanas, que no son obesas, la línea roja sigue siendo, en casi todos los estudios, las personas metabólicamente sanas, sin sobrepeso, son lo que tienen menos incidencia de todas las enfermedades estas cardiometabólicas y diabetes, las personas que obviamente tienen obesidad y enfermedad cardiometabólica van a estar en la otra punta, siempre liderando todas las incidencias, y siempre quedan en el medio estas dos líneas, los que son metabólicamente sanos, pero obesos, y los metabólicamente enfermos, pero delgados. Y ahí es donde vamos a ir viendo diferencias, ahí es donde está el juego, porque las otras dos líneas ya están bien definidas. Entonces ahí tenemos los metabólicamente, la línea celeste, metabólicamente sanos, pero obesos, que tienen un poco menos de incidencia de enfermedad cardiovascular que aquellos que son metabólicamente enfermos, pero normopeso. En stroke vemos lo mismo, pero en stroke vemos más separadas estas líneas, o sea, la diferencia se equipara más los metabólicamente enfermos pero normopesos se equiparan más a los metabólicamente enfermos y obesos, se separa un poquito de lo que son los metabólicamente sanos y obesos. Entonces vemos como en el stroke la parte metabólica influye o impacta más. Cuando hablamos de falla cardíaca, lo mismo las dos líneas se separan, pero acá ya en falla cardíaca vemos, o si bien prácticamente se nivelan, pero como las mujeres posmenopáusicas, que son metabólicamente sanas pero obesas, suelen tener más incidencia que las metabólicamente enfermas pero normopeso. Y después, bueno, llega un punto en el seguimiento que después prácticamente se equiparan, incluso suben un poquito más las pacientes metabólicamente enfermas. Y la enfermedad cardiovascular, al igual que al principio, tienen lo mismo. Tenemos las pacientes metabólicamente sanas y obesas, tienen un poquito menos incidencia que aquellas metabólicamente enfermas. Entonces, vemos como el fenotipo incluso los pacientes que son delgados, si tienen alguna alteración metabólica, esto suele incluso a veces impactar más que la obesidad sola, la obesidad y el sobrepeso. Entonces, por eso tratamos de ir pesquisando estos pacientes y no quedarnos con la idea de que del peso solo y, y hacer más estratificación de pacientes. ¿Y por qué fenotificamos? Más que nada para esto, para encontrar, homogeneizar más los pacientes, eh, empezar a encuadrar a los pacientes en dónde estamos y no quedarnos con una idea que si tiene una cosa y la otra no, estamos tranquilos, que el único paciente que nos podemos quedar, digamos, entre comillas, tranquilos son aquellos que son metabólicamente sanos y no son obesos, pero después en todos los demás pacientes tenemos que actuar de alguna manera y tratar de buscar, actuar para evaluar el pronóstico que tienen estos pacientes. O sea, todos nos van a dar aumentos de riesgo cardiovascular en diferentes medidas y que tratar de ser lo más preciso en esto, en la medicina, en la parte médica. Y bueno, estos son más que nada lo que quiere decir que en la práctica es lo que más vemos bastantes pacientes que a veces no nos explicamos por qué tienen fenotipos tan agresivos, y dice, pero no tiene sobrepeso, no tiene obesidad, porque tiene una diabetes tan agresiva, y ahí vemos, ahí están jugando mucho el tema de los fenotipos del paciente, o esas obesidades
que también a veces con 35 índice de masa corporal son tan metabólicamente activos, tan metabólicamente poco saludables, que incluso hasta, por eso cuando uno de los criterios de bariátrica es más de 40 si son metabólicamente sanos, y entre 35 y 40 se operan si tienen algún factor de riesgo, como puede ser hipertensión, diabetes o alguna enfermedad cardiovascular severa, porque fenotípicamente estos pacientes son los que más están en riesgo. Bueno, acá termina lo que sería la presentación, y bueno, si quieren charlar un rato, ver qué les parece. Sí. Lo que Te hago algunas preguntas que me anoté, sí, Romy. sí, ¿Querés dejar de compartir? O como a ver, quieras, igual. acá está, ya está. Bueno, no, me queda claro que es ideal tratar de fenotipicar, ya no sé. Sí. Bueno, pero de diferenciar fenotipos teniendo en cuenta metabólicamente sanos, obesos o no obesos, y sanos o no sanos, está claro. Eh, en algunos puntos, yo tengo algunos pacientes que, por ejemplo, llevan 3 décadas insulinizados, empezaron a sus 30 y pico o 40, pero las hijas me dicen, es tipo 2, pero lleva 30 años insulinizado como única terapéutica, décadas. ¿Cómo se sabe ahí si es tipo 1, si es tipo 2, si le puedo, a quién puedo sacarle la insulina? Tiene un diabetólogo muy añoso, muy grande, no lo quiere cambiar todo, etcétera. Pero, ¿cómo sabemos quién es tipo 1 y quién es tipo 2 pasado tanto tiempo? Los anticuerpos se pueden pedir. Lo que no se puede pedir es el péptido C, porque ya estando insulinizado vamos a sacar el péptido C de la insulina que le estamos dando. Claro, Pero se le puede pedir anticuerpos, por un lado. Por otro lado, que habría que ver, evaluar cuánta dosis tiene de insulina, ¿viste? Si usa basal y si usa los bolos. En algún claro, momento, primero hubo varias. Primera, que se ponía insulina cuando la persona tenía 8 de hemoglobina glicosilada, que estaba bien, pero porque teníamos dos remedios, teníamos la meformina y alguna sulfonilurea. Entonces, en ese momento se sacaba la sulfonilurea, quedaba con meformina e insulina. Y ahora tenemos inhibidor de PP4 que nos puede ayudar con las glucemias prandiales, o tenemos otros remedios. Entonces, como que a veces queda corto eso que se usaba antes, decir, bueno, tiene 8 hemoglobina glicosilada, hay que pasarlo a insulina. Porque no teníamos medicado. O sea, si el bien, paciente con glibenclamida y metformina tenía 8 a dosis máxima, no nos no quedaba tenías otra que, cosa. claro. La Exacto, otra ahora como que pregunta tenemos es, más. sí, la otra pregunta es, ¿a quién no le podemos dar lo que nosotros tenderíamos a dar para reducir de eventos, que es inhibidores de SGLT2 y agonistas GLP-1? ¿A quién no? ¿A qué diabético no podemos darle? Al único diabético, no es bueno, a los diabéticos tipo 1, los inhibidores LGT2, eh, ¿cómo se llama? Y a los MODI 3, porque es una modalidad que es glucosúrica y que no se puede dar Claro. tampoco. Son eh, los dos fetipos que no se le puede dar inhibidores LGT2. Al margen de que el Bien. Tengo SGLT2, pacientes helados con CLGT2 de otros diabetólogos, pero diabetólogos buenos. Yo tengo un paciente LADA con Nada. insulina, Sí. inhibidores LGT2 y análogos GLP-1 que le puse yo por obesidad, pero bueno, LADA funciona, que si bien es una diabetes autoinmune, tiene insulinoresistencia, y en este caso, este paciente en particular tiene una nefropatía, eh, y que viene de herencia, es una nefropatía que ya viene con un padre panvascular, con prácticamente a punto de diálisis, o sea, tiene todo un tema, y bueno, fue evaluado particularmente en su Ateneo en su momento, y bueno, y yo lo que le sumé es el inhibidor SLGT2, porque empezó a tener un trastorno por atracón, o sea, vino con otro tema y está con todo, está insulina, inhibidor de SLGT2 y análogos, o sea, está con los tres. Pues un día me Decías, apareció Gaby. con 10 kilos más. si bien el Ah, SGLT2 lo indicamos, la dapaglifosina, para proteger el tema de los riñones, ¿sí? Cuando empieza sobre todo a perder función renal, ¿hay un punto donde decimos hasta acá llegamos, un, no sé, 15 de filtrado glomerular, algo por el estilo? ¿O seguimos? La empaglifosina hasta 15 podemos usarla, Era 15. a 15, la EMPA, Mm. la DAPA 30.
Romy, ¿y Ah, cuándo damos finerrenona agregado? Porque yo ya tengo dos con finerrenona sobre sobre la son etapa. diabéticos que teníamos sí, SGLT2 puestos y no mejoran y progresan y les agregué finerrenona. Pero ¿qué sería? Algo medio, sí, como que sigan Sí, porque progresando. sigan progresando. Lo que pasa es que si sigue progresando, el tema que muchos ya menos de 15 de clearance, o sea, ya no nos va a quedar mucho más. Ya, Pero pero finerrenona se agrega arriba de los ISGLT2. yo mucho no uso eso, por eso se usa más para, claro, insuficiencia renal y insuficiencia. Yo mucho no lo manejo la finerenona para Ah, eso. no, no, Solo para diabetes. yo tengo ya tres pacientes con finerrenona, pero nada, los vi un poco con Gabriel Weisman para ver si le pareció que sí, los agregué. Sí, se puede usar, sí, se puede usar, sí. Sí, 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 yo tengo pero bueno, pacientes, que el nefrólogo le ponen o se lo ponen, bueno, los ponen ustedes, lo ponen los nefrólogos y sí, no hay contraindicación para usar los dos. Lo que pasa es que ahora, no saca qué punto más beneficio del que tiene. claro, ahora la ¿Hasta qué punto está finerrenona tanto? solo tiene la indicación en diabéticos y creo que ahora hay corriendo estudios en nefropatía no diabéticos, pero todavía no hay datos de eso, como con EMPA o DAPA. ¿Alguien más tiene preguntas o cositas? No, por ahí yo un comentario o sea, cuando uno tiene que agregar un fármaco, el tema es cuando uno tiene que agregar un fármaco fuera de la reducción de eventos cardiovasculares. En mi caso, que yo solo puedo manejar metformina y los dos que reducen eventos, todo el resto me parece que queda en la esfera de ustedes se lo del dejamos a manejo esto. de... Sí, sí, yo no entiendo nada, o sea. eh, y tengo pacientes, ahora me doy cuenta que tengo pacientes de los cuatro fenotipos que no sabía que eran de los cuatro fenotipos, pero ahora me doy cuenta que tengo de todos esos. Pero bueno, Bueno, está bien. leyendo todo esto, nos pasa, ¿cuántos pacientes ancianos tenemos que 20 años de diabetes y metformina 850? Y uno dice, ¿y dónde? ¿Cómo? Y no progresa, pues es una diabetes leve. O cuántas Claro, veces hay pacientes que vemos delgados, que vienen con metformina, diabetes tipo 2 joven delgado. No tiene insulinoresistencia, hay que buscarle por otro lado. Entonces, a veces controlan mal la diabetes, estás con dos medicamentos y tal vez no estamos dando metformina para sensibilizar y tal vez son muy delgados y tenemos que buscar otro fenotipo. Y a esos pacientes son los que más hacen retinopatía diabética, esos pacientes nunca hay que olvidarse delgado y diabético, retinopatía diabética, vasculares periféricos, hay que buscarle mucho esa parte delgado y diabético y mal control es complicado. Y justo esta semana Romy, y vi el ahora, último día lo mismo. sí, sí, Una paciente ahora muy delgada, sí, diabética, perdón. con muy mal, no, con 50 de 50 y pico de años, muy delgada, diabetes, ya estaba haciendo insuficiencia renal, diabetes de un año de evolución, 2 años, insuficiencia renal, ahora retinopatía diabética, o sea que va muy rápido todo, eh, y bueno, esta paciente está bien controlada la diabetes, pero no para, o sea, no para metabólicamente, o sea, no para de progresar, y tal vez tengo una paciente de 120 kilos y que entró con 9 de Y está hemoglobina estable. glicosídea, le puse una metformina sola y está con 6 y pico, y 120 kilos. Sí. Romina, hace un par de años se aprobó en retinopatía diabética, aún en pacientes sin hipertrigliceridemia, el fenofibrato. Justo ¿Eso iba, lo están justo usando? iba a decir eso. Sí, sí, Porque está en las exacto. indicaciones, inclusive en Argentina, ya mata Está en las 6 guías. años. Sí, está en las guías. ¿Lo están usando o no lo están Ujú. usando? Porque por lo que veo yo en las lecturas del mercado farmacéutico, en Argentina, en retinopatía diabética, no están dando fenofibrato. Solo lo dan para hipertrigliceridemia. Exacto, sí, sí, no se da mucho, es verdad. Pero el otro día, justo cuando fui al cardiovascular, al CRM de Bollinger, justamente se hablaba de eso, un poco de la retina, de los fenofibratos en retinopatías pero es verdad, no se suele dar, no se suele dar, incluso no se suele dar a veces, incluso cuando tienen menos de 200 de triglicéridos. Yo a partir de 150 siempre los doy los fenofibratos. Ya está. Yo justo Pero me tocaron dos charlas de fibratos para la SAC, así que estoy revisando fibratos terrible.
me topé con todo lo de la retinopatía que está en las guías. La Asociación Europea de Aterosclerosis lo tiene puesto y lo remarca en guías. El tema es que los fibratos son, si bien, eso sí, hay muchos estudios en diabéticos con fibratos, pero los fibratos han fallado en probar reducción de De eventos riesgo. cardiovasculares y esa fue la pena, o sea, si bien omega 3 con foco en EPA, justo voy a dar la charla la semana que viene, pero con foco en EPA de alta dosis, en Y purificado de Cosapem, alta, sí. claro, y Cosapen redujo eventos, fibratos no, y hubo un estudio gigante que todos esperábamos, que es con pemafibrato, que es Era muy el PEMA. potente, que es muy bueno, que fue No dio detenido nada. por futilidad, no dio nada, porque subió el ApoB, o sea, bajaba los triglicéridos, pero subió el ApoB y el LDL, y si subís el LDL y el ApoB, eso no va a andar, o sea, hagas lo que hagas con el resto. Pero el tema de la retinopatía que señalaba Gaby me parece que es importante. Pareciera que los fibratos quedan reservados para pacientes diabéticos para esta indicación y en triglicéridos muy altos, Más sobre de todo. O sea, 500, que es cuando hay riesgo de claro, pancreatitis. eso, para pancreatitis, para NAFLD, para, o sea, Eso. hígado no alcohólico, para esos pacientes los fibratos tienen un sentido, El pero tema nos es que, quedamos cortos con lo otro. Hay estudios en mundo real y hay estudios así, no por ahí el controlado y randomizado que queremos, que muestran que el paciente consumidor de fibratos le fue algo mejor. Pero lo que pasa que, bueno, son estudios con menos seriedad, por decir. Sí, por debajo de bueno, ese pero 500 de hipertrigliceridemia tenés el Icopen, pero hay que usarlo en 4 gramos por día, son 2 gramos cada 12, o sea que necesitas 4 cajas de Icopen de 30 para estar acorde a las guías. Sí, yo justo doy la charla de la semana que viene, así que no les Bien, anticipo, pero les voy a mostrar todo eso. bien, bien. vamos, Pero, viene, viene. Por el tema del fibrato con el hígado graso, nosotros en realidad le queremos manejar bien los triglicéridos por el tema de la estenosis hepática, que ya abarca mucho en los pacientes con diabetes, es mucha la incidencia de hígado graso, además, el hígado graso causa diabetes, la diabetes causa hígado graso, el hígado graso causa apnea del sueño, la apnea del sueño causa hipertensión, entonces nosotros lo buscamos por ese lado, la parte de bajarle lo mínimo, o sea, tratar de beneficiarlo por ese lado. Entonces, por eso no nos miramos, el tema es verdad, de los fibratos y el riesgo cardiovascular. El otro día también se ah, hablaba de eso, de no bajar el riesgo cardiovascular, pero nosotros nos ayuda metabólicamente y eso nos baja el riesgo cardiovascular. Bueno, y después sí, tenés sí, la sí, asociación hígado graso, páncreas graso con disfunción pancreática también Sí. exócrina, no solo endocrina. exacto. Sí, sí. Y ahora En viene todo también el ese tema de, espectro, sí, sí. bueno, y ahora en las últimas también de hígado graso está el tema del vaso, que también se están encontrando algunas cosas, algunos cambios en la ecogenicidad relacionados con el hígado graso. Todo se va a empezar, ya no vamos a tener órganos, no vamos a tener medicamentos. Así que bueno. Sí, muy Bueno, bueno, Romy, muchísimas buenísimo. gracias, ¿eh? Ujú. Pero Muchísimas es el lío, gracias. en No realidad sé si es hay... lo que vemos nosotros, en realidad lo fenotipo es lo que vemos, es nuestro día a día, en realidad no hay mucho, o sea, es lo que nosotros tenemos, creo que de tanto ver, en el uno lo consultorio. ve, claro, a veces este delgado así, esto no me gusta, y también hay alguna, también para prediabetes también hay, qué punto, o sea, hay muchas cosas de esas todavía, pero la realidad es, cuando uno lo empieza a ver es lo que uno va viendo, ¿viste? De la experiencia que uno va Obvio, teniendo y que vas viendo. claro. Bueno, buenísimo, Romy. Te agradezco Ujú. muchísimo, te Bueno, agradecemos mucho. Y bueno, la semana que viene tenemos omega 3. ¿Qué hay que saber de omega bien, 3? perfecto. Bueno, un beso a Bueno, Sí, todos. gracias a todos, hasta ¿eh? luego. Descansar. Bueno, Gracias, bueno, gracias, Chau, Romy. chau. Gracias a nos vemos. todos.